Seguimos con la nefrona. Son las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona consta de dos partes, un corpúsculo renal, el cual filtra el plasma sanguíneo, y un túbulo renal, es el que recibe el líquido filtrado. El corpúsculo tiene dos componentes principales, el glomérulo y la cápsula glomerular. El plasma filtrado en la cápsula y el líquido pasa al tubo renal, en el cual está conformado por tres partes. La primera es el túbulo contorneado proximal, la segunda es el asa de Henle y el tercero es el túbulo contorneado distal. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se encuentran dentro de la corteza renal, mientras que el asa de Henle se extiende hacia la médula renal. Los túbulos contorneados distales desembocan en un solo túbulo recolector. Los túbulos recolectores se unen y convergan varios conductos papilares. Los conductos recolectores y los papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis renal. La primera parte del asa de Henle penetra en la médula renal, donde recibe el nombre de rama descendente. Luego gira en forma de U y regresa a la corteza renal como la rama ascendente. Entre el 80% y el 85% de las nefronas son nefronas corticales. Los corpúsculos de estas se ubican en la región externa de la corteza renal y tienen asas de Henle cortas. Estas asas reciben su irrigación de los capilares peritubulares que emergen de las arteriolas eferentes. El otro 15 o 20% son las yuxtamedulares. Sus corpúsculos se ubican en la profundidad de la corteza, cerca de la médula, y tienen un asa de Henle larga. Estas reciben su irrigación de los capilares peritubulares y de los vasos rectos que emergen de las arteriolas eferentes. A diferencia de las nefronas corticales, las asas de Henle de las yuxtamedulares constan de dos porciones, una rama ascendente delgada seguida por una rama ascendente gruesa. Histología de la nefrona y el túbulo recolector. La pared de la cápsula glomerular, el túbulo renal y los conductos están compuestas por una capa simple de células epiteliales. Cápsula glomerular. La cápsula glomerular está constituida por las capas visceral y parietal. La capa visceral está compuesta por células epiteliales llamadas podocitos. Túbulo renal y túbulo colector. Por microvellosidades en su superficie apical, estas aumentan la superficie para la absorción y la secreción. La rama descendente del asa de Henle y la primera parte de la rama ascendente están compuestas por epitelio pavimentoso simple. La porción ascendente gruesa del asa de Henle está compuesta por epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. En cada nefrona, la porción final de la rama ascendente del asa de Henle contacta con la arteriola aferente que nutre ese corpúsculo renal. La mayoría son células principales que tienen receptores tanto para la hormona antidiurética como para la aldosterona. Las dos hormonas son responsables de la regulación de sus funciones. Las otras células son las células intercaladas, que participan en la homeostasis del pH sanguíneo. Los túbulos colectores drenan en conductos papilares grandes, revestidos por epitelio cilíndrico simple. El número de nefronas permanece constante desde el nacimiento. Cualquier aumento en el tamaño del riñón se debe en forma exclusiva al crecimiento de las nefronas. Si éstas resultan dañadas o experimentan enfermedades, no se forman nuevamente. Producción de orina. Para la producción de orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos básicos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Filtración glomerular es el primer paso en la producción de orina. El agua y la mayor parte de los solutos del plasma atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan en la cápsula de Bowman y luego en el túbulo renal.
Reabsorción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. El término reabsorción se refiere al regreso de las sustancias a la corriente sanguínea. En cambio, absorción significa la entrada de sustancias nuevas al cuerpo, como ocurre en el tubo digestivo. Secreción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares secretan otras sustancias, como desechos, fármacos y compuestos. Los solutos y el líquido que drenan hacia los cálices mayores y menores de la pelvis renal constituyen la orina y se excretan. Mediante la filtración, la reabsorción y la secreción, las neuronas ayudan a mantener la homeostasis del volumen y la composición de la sangre. Filtración glomerular. El líquido que ingresa en el espacio capsular se llama filtrado glomerular. La fracción del plasma que atraviesa las arteriolas aferentes de los riñones y se transforma en filtrado glomerular es la fracción de filtración. Su valor varía en forma considerable tanto en condiciones de salud como de enfermedad. El volumen diario de filtrado glomerular en los adultos es de 150 litros en las mujeres y 180 litros en los hombres. Más del 99% del filtrado glomerular retorna a la corriente sanguínea por reabsorción tubular, de modo que solo 1 o 2 litros se excretan como orina. Membrana de filtración. Los capilares glomerulares y los podocitos, que rodean por completo los capilares, forman en conjunto una barrera permeable denominada membrana de filtración. Permite la filtración de agua y solutos pequeños, pero impide que se filtren la mayor parte de las proteínas del plasma, las células sanguíneas y las plaquetas. Las sustancias que se filtran de la sangre atraviesan 3 barreras: la célula endotelial glomerular, la lámina basal y la hendidura de filtración formada por un podocito. Las células endoteliales glomerulares son bastante permeables porque tienen grandes fenestraciones. Esto les permite a todos los solutos del plasma salir de los capilares glomerulares, pero impide la filtración de las células sanguíneas y las plaquetas. Entre los capilares glomerulares y la hendidura entre las arteriolas aferente y eferente hay células mesanginales. La lámina basal es una capa de materia acelular que se encuentra en el endotelio y los podocitos. Las cargas negativas en la matriz impiden la filtración de proteínas plasmáticas más grandes y con carga negativa. Los espacios entre los podocitos son las hendiduras de filtración. Una membrana delgada, la membrana de la hendidura, se extiende a lo largo de cada hendidura de filtración y permite el pasaje de moléculas como agua, glucosa. La filtración glomerular depende de 3 presiones principales. Una de ellas promueve la filtración y las otras 2 restantes se oponen a ella. La presión hidrostática de la sangre glomerular es la presión sanguínea de los capilares glomerulares. Promueve la filtración al forzar la salida del agua y los solutos del plasma a través de la membrana de filtración. La presión hidrostática capsular es ejercida contra la membrana de filtración por el líquido que ya está en el espacio capsular y el túbulo renal. Esta presión se opone a la filtración y representa una presión retrógrada. La presión osmótica coloidal de la sangre, secundaria a la presión de proteínas como la albumina, las globulinas y el fibrógeno en el plasma, también se opone a la filtración.